Yu Chen-yuan, no lo hagas. El presbiterio ha hablado desde hoy. Ya no eres de mi familia azul. Despertar un monumento de piedra rota nivel 0 poder del alma. Después de 3 años de servicio. ¿Por fin me vas a ir? Jajaja, esta es la recompensa de la familia para ti. Date prisa y baja la montaña. Después de todo, un hombre inútil sin el más mínimo poder del alma ha dejado esta capa de piel. ¿Puedes vivir 3 días después de salir? No quiero dinero. La familia me crió durante 10 años, barrí el campo de artes marciales durante 3 años. 3 años de valla de bestias. Bueno, pagué esto hace mucho tiempo y luego tomé el dinero. Solo debo un amor de nuevo. A partir de hoy. La familia eléctrica azul es la familia eléctrica azul. Yu Chen-yuan es Yu Chen-yuan. Jajajaja, este no es nuestro despertar. ¿Un mago dragón roto? Un grupo ruidoso de locha criada en un invernadero. 3 años, esta jaula que me atrapó finalmente ha terminado. Nunca más. Los grilletes están rotos. Se abre la estela del dios de la prisión. Recuperación de nivel 20 de poder espiritual completo innato. Resulta que no soy un desperdicio de nivel 0. Es esta estela divina la que desdeña depender de cualquier secta. Solo cuando corte los viejos grilletes con mis propias manos, se despertará. Dicen que soy un desperdicio. Ese es este grupo de misceláneos asterisco, no estoy calificado para entender mi espíritu marcial. Dominio de gravedad. Esta habilidad es la combinación perfecta para mí. Tabla de piedra infernal, creada a la medida de mi primer anillo mágico. Muere. Absorber el primer anillo, esta presión me aplasta. El amo de los territorios jamás será doblegado por insectos. Primera habilidad mágica. Aplastamiento de la tabla infernal. ¡Qué delicia! Madre, ten cuidado. Esta abrumadora energía vital. Es la begonia de 9 corazones. Es Yelenlen. Está rodeada. Señora, hay demasiadas abejas venenosas. La abeja reina dirige todo detrás. No puedo pasar. Primera habilidad mágica. Aplastamiento de la tabla infernal. Pero, ¿qué demonios es esto? Solo un montón de insectos. Ah. Un primer anillo de nivel milenario. ¿Cómo es posible? ¿Qué edad tienes? Yu Chen-yuan, 12 años. Sin clan ni secta. La familia Ye de Chen-yuan te debe la vida por salvarnos. Con que no nos desprecies. Los sabios mágicos te cazarán un segundo anillo. Quiero una bestia mágica de atributo oscuro con más de 3000 años. ¿Estás loco? ¿Absorber un anillo de 3000 años como segundo? Tu cuerpo explotará. Es prácticamente un suicidio.
Un anillo común no puede soportar mi segundo sello divino. Mi decisión está tomada. Ábrete, prisión oscura. Segunda habilidad mágica. Cadena espectral de la prisión oscura infernal. Chen Yuan, con tu talento no puedes quedarte estancado. Ven conmigo. Yo mismo te recomendaré para ingresar a la Academia Imperial Tiandou. Quiero que los 3 del Consejo de Académicos vean con sus propios ojos lo que es un verdadero monstruo. Dicen que es un enchufado de la señora Yi en el consejo. Un mago nivel 28. ¿Y está en la clase suprema? Joder. Chen Yuan, haremos equipo para la preselección. Yu Chen Yuan, eres un inútil de nivel 28. ¿Con qué derecho haces equipo con Lelen? Si tienes agallas, enfréntate a mí. Trato hecho. Jajaja, soy el venerable mágico de batalla ágil nivel 31, Oslo. Muéstrame lo que tienes. Dominio de gravedad. Ah. ¿Qué demonios es esta gravedad? Cadena infernal. Ah. Perdiste. Dos anillos mágicos, control de campo absoluto. Eres excelente, Yu Chen Yuan. Tiranosaurio rayo azul, posesión. Veamos tu verdadero límite. Como el número 1, su rayo es interesante. Cadena infernal. Tercer poder mágico. Impacto fulminante. Ahora lo entiendo. La tabla de piedra infernal está absorbiendo su resonancia de rayo. Que las tablas lo sometan. Encarcelamiento espiritual oscuro. ¿Qué? Perdiste. He perdido. A partir de hoy, Yu Chen Yuan será el capitán del primer escuadrón Tiandou. Tu premio, hueso de pantera de sombra milenaria. Miembros del consejo, el segundo al mando de la familia Rayo Azul. Yu Luomian ha venido con su gente y está causando problemas. Dice que busca a Yu Chen Yuan. Chen Yuan, ¿cuántos años sin verte? Has cambiado mucho, Chen Yuan. Tu expulsión del clan fue un error de juicio del consejo de ancianos. Si regresas a la familia, podemos olvidar el pasado. Te daremos beneficios de élite e incluso el patriarca aceptaría verte. Cuando desperté la tabla inútil, dijeron que mi sangre era inferior. Me echaron del clan y me dijeron que fuera a morir por ahí. No me menciones el honor familiar. Los patios que barrí. Y las sobras que comí, ¿acaso pueden borrarse? Ahora que tengo los anillos mágicos gemelos. Vienen a decirme que conservo la sangre de la familia Yu. Anciano Sanzan, a eso le llamas regresar. Eso es ir a recoger la basura que antes tiraron. Jamás volveré a la familia Rayo Azul. Yu Chen Yuan, no seas arrogante. ¿De verdad crees que porque la Academia Imperial Tiandou te respalda, puedes desafiar a la familia? ¿Qué mierda te crees que eres? Ah. Anciano Yu Luomian, el joven fue un insolente. Solo recibió una pequeña lección. No te importará, ¿verdad? En 3 días, el patriarca Yu Yuanzhen vendrá a la ciudad Tiandou. Espero que entonces sigas siendo tan terco como hoy, Chen Yuan. Si Yu Yuanzhen viene de verdad, la academia te respaldará. Dentro de la Academia Imperial Tiandou, aunque sea el líder de las 3 sectas superiores, no te obligará a nada. Gracias, abuelos. La academia no te protege siempre.
Vuélvete fuerte. Es el hueso con don sombras aéreas. 3 evasiones ultra rápidas en poco tiempo. Absórbelo ya. Nosotros, estos 3 viejos huesos, te cuidaremos personalmente. El poder de una bestia milenaria es verdaderamente colosal. Tabla de piedra infernal. Somételo. Fusión exitosa. Paso de sombra aérea. Un consumo mínimo, un desplazamiento sin rastro para esquivar. Combinado con mi supresión y control de almas. En combate cuerpo a cuerpo, seré la peor pesadilla de todos mis enemigos. El dominio del rayo no está activo. Necesito la médula del rayo celestial. Yui Zen, patriarca del tiranosaurio rayo azul. Una presión de rayo de 9 cielos al nivel de un douluo. Este combustible para templar huesos ha venido a entregarse solito. Aunque los rayos de Chen Yuan están debilitados por la matriz mágica. Tú no eres un maestro del elemento rayo. Si te excedes, los rayos te destrozarán por dentro y destruirán tus cimientos. Recuerda no subestimarlo y no seas temerario. Te espero afuera. Si resultas gravemente herido, entraré de inmediato para curarte a la fuerza. De acuerdo. Los rayos no alimentan a este dios. Hay que ir directo al núcleo. ¿No se ha adentrado demasiado? Ni siquiera un sabio mágico podría resistir eso. El cuerpo de este muchacho ya absorbió. 2 anillos y un hueso superan a un maestro. Pero de todos modos, esto es una locura total. Invocando al rayo. Primer sello divino, estabiliza mi sangre vital. Segundo sello divino. Prisión oscura, atrapa el rayo. Fusiónate. Ah, no. La formación mágica está sobrecargada. Begonia de 9 corazones. Esta es mi oportunidad. Ábrete. Tercer sello divino. Dominio del campo de trueno. Chen Yuan, sobreviviste al rayo. ¿Qué sello era ese? El tercer sello infernal requiere rayos. Ese rayo celestial ayudó a su despertar inicial. Es decir, aún no has añadido un tercer anillo mágico. ¿Ya tienes un tercer poder? Esto no es un poder mutante. Es un poder de nivel divino que se desbloquea según las circunstancias. El dominio del trueno ha templado y estabilizado mi cuerpo. Yu Tianen. Tu parálisis por trueno ya no tiene efecto en mí. Mañana será el día en que pisotee por completo. El orgullo del tiranosaurio rayo azul. El control de Yu Chen Yuan es demasiado anormal. Debo usar el impacto fulminante para romper sus cadenas al instante. Enfrentaré la tabla de piedra infernal con mis garras de dragón del trueno. Y después remataré con mi ataque más devastador. Yu Chen Yuan, esta vez no pienso perder. ¿Estás seguro? Ahora sí. Yu Chen Yuan, deja que este viejo lo vea. Esa piedra inútil que tu familia desechó como basura. Veamos si aguanta la furia del tirano azul. Hoy no uso mi título de patriarca para aplastarte, solo mido tu habilidad. Entonces hoy, Yu Lonzan no saldrá decepcionado. Prepárense para el duelo individual de capitanes. Comiencen.
Garras de dragón del trueno. Tabla de piedra infernal, aplástalo. Tercera habilidad, furia del trueno. Cadenas del Averno. Va, esperaba ese movimiento. Segunda habilidad, impacto fulminante. Rompe la represión y destruye las cadenas. El entrenamiento sirvió. ¿Quieres pelear de cerca? Te complaceré. Encadénalo. Por muy rápido que sea tu paso de sombra. Quiero ver cómo evitas este rayo paralizante que cubre el suelo. He estado pensando en algo estos 3 días. ¿Y si mi cuerpo ya no temiera tu rayo paralizante? ¿Atributo rayo? No es un rayo normal. ¿Su alma es piedra inútil? Paso de sombra. Cadenas del Averno, aplástenlo todo. Impacto fulminante, garra relámpago. Fuera de mi camino. Te atrapé. Levántate, tabla infernal. Garra del dragón de trueno. Tabla de piedra infernal, represión total. ¿Puedes seguir, Yutianen? He perdido. Ah. Yutianen ha perdido. El tiranosaurio rayo azul ha sido derrotado. Nivel 28 venciendo al 33. Es el capitán, de verdad lo es. El puesto de capitán es tuyo, lo acepto. Eres fuerte, pero desperté. Quizás hoy habría perdido yo. Bien, muy bien. La familia Rayo Azul ciertamente subestimó a Yu Chen Yuan. Hoy no te obligaré a volver al clan. Las puertas te esperan. Si no quieres regresar, permíteme ver entonces. ¿Hasta dónde puedes llegar con esa tabla de piedra rota? Llegaré muy lejos. Tan lejos que será un lugar inalcanzable para ustedes. Con permiso del capitán, elige un tesoro. Este frío, tan profundo como un abismo. Algo en la cámara secreta está invocando a la tabla de piedra. Es un frío que te congela el alma. Está en el interior. Es esto. El cuarto sello divino está reaccionando de forma descomunal. Médula glacial abisal, tesoro del norte. Su energía helada es demasiado intensa. Incluso los maestros espirituales de tributo hielo más poderosos solo pueden entrenar con la tenue energía que emana. Absorberla directo te congelaría al instante. Lo quiero. El jade frío intacto necesita un frío extremo que penetre hasta los huesos. Como sospechaba, el cuarto sello divino es el jade frío. Esta médula glacial abisal es la llave para liberarlo. No se preocupe, consejero Men. Antes de alcanzar el nivel 30. No me arriesgaré a absorberla. El ojo del equilibrio yin yang en el bosque del sol poniente. Si lo encuentro antes, no solo perfeccionaré el cuarto jade frío, sino que también obtendré pistas para los sellos de fuego y veneno. Esta misión es un atraco en toda regla.
Es un mapa fragmentado, no el original. Puedes hacer una copia. Duguyan, ¿tu abuelo vive cerca del bosque del sol poniente? Quiero verlo, ¿Para qué quieres ver a mi abuelo? porque puede que tenga una forma de aliviar el contragolpe del veneno de Emperador Serpiente Jade de tu familia. Yu Chenyuan. No es broma. Aviso al abuelo. ¿Comienza? Supresión de la tabla maldita. Encierro espectral oscuro. Garra de dragón del rayo. Nada mal, pero tú, Yanen, te precipitaste en el ataque. Chenyuan, tu control del ritmo fue perfecto, pero como capitán del equipo, debes aprender a guiar el tempo de tus compañeros. Saludos a su excelencia, el Dux venenoso. Yan, ¿fuiste tú quien envió el mensaje? Yo lo envié. Pero quien dijo que podía aliviar nuestra reacción tóxica es él. Esta energía venenosa es tan pura. La runa incompleta en la profundidad de mi segundo sello divino. El sello divino está anhelando esta energía venenosa. Muchacho, dijiste que puedes aliviar el veneno. Dime entonces, ¿cuál es exactamente el problema con mi veneno? Aunque el veneno de serpiente Jade es poderoso, sus propias almas marciales son incapaces de soportarlo por completo. Cada cierto tiempo, sufren retroceso, 1000 flechas al corazón. Su veneno llegó al tuétano. Si no fuera por su elevado cultivo suprimiéndolo con fuerza. Hace tiempo sería huesos secos. ¿Todo esto te lo contó Yan? No necesita decírmelo. Sin salida, el veneno devora al huésped. Lo que a ustedes les falta no es una medicina para suprimir la toxina, sino un recipiente capaz de contener y guiar este veneno extremo. Entonces, ¿qué sugieres? Profesor Yin, por favor, despeje la zona. Que se quede Yelenlen. Ahora puedes hablar claro. Tu solución. 1. Canalizar al hueso mágico. El envenenamiento de Yan aún no es profundo. Siempre que consiga un hueso mágico de atributo venenoso adecuado, podremos guiar la toxina hacia allí como amortiguador para futuros brotes. Así, la tóxica se reducirá. Este método podría funcionar para Yan. Pero, para mí, mi veneno ya ha llegado a la médula ósea. La ínfima capacidad de un hueso mágico es una gota en el océano. Por eso necesita el segundo método, el equilibrio termal de toxinas. Veneno infernal, necesita lugar sagrado. Frío extremo y calor, suprimir y expulsar. Fuerza equilibrio térmico del veneno. Muchacho, ¿cómo conoces ese lugar? Mapa, ojo del Yin Yang. Presto ese lugar para mi sello. ¿Y yo? Puedo ayudarte a deducir el método del equilibrio termal de toxinas. No tomaré sin dar, ni daré sin recibir. Esto es un trato. Ja. Este viejo quiere ver cuántas sorpresas puede darme esa piedra ancestral rota tuya. Yo no tengo un gusano de veneno. Si puedes usarla para desviar las toxinas de Yan. En 3 días, te llevaré al bosque del sol poniente. Encierro infernal de toxinas. Las toxinas realmente fueron desviadas. El 5.º sello divino. Dominio de veneno, en espera de activación. Sígueme de cerca. Si te alejas medio paso de mi barrera protectora, incluso un gran maestro mágico se disolvería en un charco de pus en un solo instante. Espera un poco más. Aún no es hora de que te des un festín. La mayor oportunidad de Tansan. El ojo del equilibrio Yin-Yang. Muchacho, controla tu codicia. Sin mi permiso, no toques nada de lo que hay aquí. Algunas hierbas parecen inofensivas, pero puede hacer que un maestro mágico explote en pedazos al instante. Claro que sé lo aterradoras que son. Conozco cada hierba mística aquí. Mientras que tú solo lo usas como una habitación con aire acondicionado. Primer paso, halla el núcleo tóxico activo. Acumulado dentro de tu cuerpo. Mis toxinas dañan médula y órganos. ¿Acaso necesito buscarlo? No, el flujo tóxico exige hallar su fuente. Desviarlas a la fuerza solo te matará más rápido. Usaré la diferencia extrema de temperatura de este lugar para expulsar a la fuerza la vena tóxica más oculta. Será muy doloroso, se atreve.
Sello infernal. Acércate a la fuente de fuego. Retrocede a la fuente de hielo. Ahora, ponte en la intersección. El veneno se ha estabilizado. El equilibrio aquí, con frío. Y calor, luego drenar. Solo alivio. El veneno ya está en tu médula. Para una cura real, necesitas un hueso mágico de veneno extremo. Ya sea en el dorso o en la cabeza. ¿Y mientras encontramos ese hueso? Esa flor púrpura neutraliza veneno. Puede contrarrestar el veneno que liberas. Y esa hierba con brillo dorado, el hongo sangre de dragón. Puede nutrir tus meridianos, destrozados por décadas de corrosión tóxica. ¿Conoces todo esto? ¿De dónde has salido? Ja, ja, ja. Me da igual de dónde hayas salido, muchacho. Dime, ¿qué quieres del viejo Dugu a cambio? Primero, hielo y abismo para mi sello. Segundo, 3 hierbas místicas y acceso libre a este lugar. Te daré el secreto para salvar a la familia Dugu. No es un precio alto. Trato hecho. El jade frío está sellado. Necesito que el frío extremo penetre mis huesos. Voy a cultivar al borde de la fuente de hielo. Que nadie, absolutamente nadie, me interrumpa. ¿Estás loco? Ni yo soporto. Mi abuelo se atrevería a absorber tan fácilmente. Primero, suprimir la sangre vital. Segundo, atrapar el frío. Tercero, estabilizar el pulso interno. Está loco. Este chico está 10.000 veces más loco de lo que yo creía. Cuarto sello divino. Prisión gélida, manifiéstate. Resistencia al frío adquirida. Mi poder mágico rompió el cuello de botella del nivel 29. Estoy a un solo paso de alcanzar el nivel 30. Yu Chen-Yuan, ¿cuántos tipos de poder puede soportar tu espíritu de combate? Yo también lo sé. HMP, interesante. Cuando rompas hacia venerable mágico. Este viejo quiere ver qué anillo mágico cazarás. Ya has absorbido la escarcha. Así que dime, ¿qué 3 hierbas místicas vas a elegir? Primero, azufre de fuego. Segundo, hierba hielo estrella. Y tercero, la orquídea fétida celestial. Morir. Las dos son fuego y hielo, por separado. Mataría incluso a un sabio mágico. Y esa orquídea fétida es la némesis de cientos de venenos. ¿Estás seguro de tu elección? Tomarlas por separado es una sentencia de muerte. Pero juntas con aguas del ojo del equilibrio. Para equilibrar las fuerzas, renacerás en un cuerpo indestructible. Templado. La orquídea fétida, pesadilla de venenos. No curará tu veneno de emperador serpiente jade, pero su aroma puede aislar cualquier gas tóxico. Si la colocas al lado cuando manipules toxinas, bloquearás por completo el daño secundario de los vapores en tu cuerpo. Esta cosa también me es de gran utilidad a mí. No la pido solo para mí, no necesito toda la planta. Tomaré solo una parte del pistilo para investigar. El resto se queda para el clan Dugu. HMP, bien, muchacho, sabes cómo tratar a la gente. Puedes llevarte la azufre y la hierba hielo. De la orquídea, solo tomarás un tercio del pistilo. Pero antes, deberás ayudar a Yan Yan. Con su primera extracción formal de veneno. Encierro de toxinas en prisión oscura. Es increíble. Esa pesadez en mis venas ha disminuido. La circulación efectiva de las toxinas se ha estabilizado. Chico, sí que tienes verdadero talento. Sin locura no hay grandeza. Yu Chen-Yuan.
El cuarto sello, prisión helada, estable. El quinto, prisión de fuego. Está emergiendo. Ya puedo preparar mi tercer anillo mágico. ¿Qué quieres? Atributo rayo. Con una edad de al menos 8,000 años. Estás demente. El límite normal para un tercer anillo mágico es de apenas 1,700 años. En el Valle del Trueno hay una araña de 80,000 años. Esa bestia es rápida, agresiva y encima controla los rayos. Ni los maestros se atreven. ¿Seguro la quieres? Rayo más veneno letal. Esa es. Qué extraño. Las profundidades de este bosque. ¿Cómo puede ser tan aterradora la energía espiritual aquí? Incluso la niebla venenosa de la periferia es increíblemente agresiva. Hay que tener algo extremadamente valioso. Para cuando llegues al nivel 30, no quedará ni una brizna de hierba. Abuelo, la presión del trueno aquí es demasiado intensa. Esa araña mágica del reino del rayo realmente está aquí dentro. Cuando recolectaba hierbas me atacó por sorpresa, así que la reconozco. Es astuta y traicionera, más que una de 10.000 años. Un cuerpo templado por el rayo. Un espíritu nutrido por el veneno. Es el banquete perfecto. Ahí viene. Rompe. ¡Qué rápido! JE, buscando tu muerte. Anciano Yu Chen-Yuan, yo contengo el 70% de su poder. El 30% restante es tuyo. Si no puedes ni con eso, lárgate ahora mismo. Impacto de cono aplastante. Sello de jade negro, con un extra. Anciano Yu Chen-Yuan, retrocede. ¿Retroceder? Esa palabra no existe en mi vocabulario. Dominio del trueno para templar el cuerpo a máxima potencia. Paso de sombra aérea, golpe final. Anillo dual rayo barra diagonal veneno, rencor abrumador. En tu estado actual, aún estás a tiempo de arrepentirte. Jamás me arrepentiré. Abuelo, está envenenado. No es veneno, es la toxicidad del anillo remodelando su cuerpo a la fuerza. Si lo supera o no, depende solo de él. En todos los territorios, el rayo y el veneno son mi prisión. Tercera habilidad mágica. Prisión infernal. Red mágica del dominio del trueno. Tiranía, parálisis y atadura oscura. Y además, lleva mi propia corrosión venenosa. No es un simple ataque, es un control de campo absoluto de área masiva. Si usara este movimiento en una batalla de equipos, podría inutilizar a medio equipo enemigo en un instante. Trueno estable, veneno en formación. Tercer anillo perfecto. Control de grupos.
El combate del escuadrón cambiará radicalmente. En el torneo de élite de academias superiores de todo el continente. Seremos un equipo monstruoso sin puntos débiles. ¿Un anillo de 1000 años como primero? Es imposible. Un guerrero de nivel emperador. Este no es lugar para ustedes. Lárguense. Ah, tú. Fuera de mi territorio. Retírense. Xiao-san, vámonos ya. Tan-san, esto solo fue nuestro primer encuentro formal en el mundo real. Pero nos veremos otra vez. Voy a arrebatarte todo ese orgullo, pedazo a pedazo. 12 o 13 años, y 3 anillos púrpura. Y el tercer anillo es tan oscuro que casi es negro. Eso es señal de que se acerca a los 10.000 años. No es posible. Esto contradice por completo mis 10 teorías de competitividad mágica. ¿Cómo puede ser posible? El límite, 1760 años. Pero el de ese monstruo claramente supera los 5000. Maestro. El anillo de esa persona. Xiao-san, un caso así implica circunstancias excepcionales. Si ese joven pudo superar un límite años antes de ese anillo, es que su espíritu es extraordinariamente especial, y muy probablemente consumió algún tipo de recurso celestial raro. Teoría correcta. Simplemente es una anomalía extrema. No es una anomalía, solo por la existencia de un monstruo. El límite máximo. Si alguien pudo romperlo, significa que no es una verdad absoluta. Si el cuerpo es más fuerte, y el poder mental mayor, los límites se hicieron para romperse, maestro. ¿Podría yo intentar con un anillo de años superiores en el futuro? Xiao-san, no seas imprudente. Desconocemos su situación. No puedes imitarlo a ciegas. Si fallas en la absorción, tu cuerpo explotaría. Sí, maestro. Lo entiendo, maestro. Xiao-san, ¿dónde está la guarida del dragón solitario? Esa es una zona prohibida que no podemos provocar. Vámonos. Rompe al nivel 30 cuanto antes. Busca el tercer anillo mágico que mejor se adapte a ti. ¿Quiénes son esos dos? Un maestro teórico que solo sabe fanfarronear. Y un genio que podría volverse extremadamente problemático en el futuro. ¿Genio? ¿Y qué más da? En este momento, no merece que le preste más atención. Lo aterrador de Tan-san no es el aura, sino esas trampas aterradoras y su suerte. Lástima. Ya intercepté las hierbas del ojo del yin-yang. Ese que originalmente crecía en el vecino. Ya lo he pisoteado yo por adelantado. Es hora de probar un juguete nuevo. Red mágica del trueno infernal. ¿Estás comprimiendo la habilidad mágica? Transformando un control de grupo masivo en un ataque de aniquilación. La mayoría de los maestros mágicos solo lanzan habilidades sin pensar. ¿Quién demonios empieza a desarrollar una variante? ¿A los pocos minutos de obtener una habilidad? Ah. Todavía falta un poco. Ahora volveré a la academia. El equipo de batalla necesita sincronizarse. En el ojo del equilibrio yin-yang, procesa las toxinas como te dije. No toques raíces, solo extrae el fluido. Medita ahí, máximo media hora diaria. Mocoso, hablas como si fueras tú mi maestro. Mi medallón de toxinas te permitirá atravesar la barrera venenosa exterior. Yan irá a verte cada 15 días para drenar el exceso de toxinas. Que todos se reúnan de inmediato. A partir de hoy, todas las tácticas del equipo quedan anuladas y reestructuradas. Las habilidades mágicas de Chen Yuan serán el núcleo absoluto. Estableceremos un nuevo sistema de aniquilación en combate grupal. Capitán, ese tercer anillo mágico de color rojo oscuro. ¿Qué clase de habilidad monstruosa es? Lo sabrás si lo pruebas. Malla mágica del rey demonio infernal. Parálisis eléctrica, control total con telaraña y veneno letal. Pero qué demonios, capitán. En los próximos entrenamientos, por lo que más quieras, no uses ese truco contra nosotros. Si eso se combina con la función de veneno letal y mi bombardeo de impacto fulminante, los rivales ni siquiera podrán formar su defensa. Serán triturados al instante. ¿Es demasiado perfecto? Bajo el control de Chen Yuan, Tian Dou vencerá. Un ejército invencible sin puntos débiles, maestro Yin Min. 3 mensajes desde el Consejo de Académicos. En medio mes, un equipo extranjero llegará a nuestra academia. Para un intenso duelo de alto nivel. ¿Una orden personal del Consejo para este intercambio? ¿Qué academia tiene tal influencia? ¿Es un insignificante equipo de plebeyos? La Academia Silaike de la ciudad de Suzuo. Tan-san, acabas de escapar con vida del bosque estelar. Y ahora tú solito vienes a entregarte. Sange, ¿qué te pasa? Has estado inquieto todo el camino. ¿Conoces a alguien en esta academia? No es que lo conozca, solo. Lo vi una vez en el bosque estelar. Alguien que logra inquietar tanto a Xiao-san. Seguro no es poca cosa.
Es muy fuerte. Extremadamente peligroso. Ese joven monstruo de los 3 anillos púrpura que mencionaste. ¿De verdad es el capitán del equipo Tiandou 1? Así es, y la edad de su tercer anillo mágico. Probablemente se acerca a los aterradores 8,000 años. Maestro, ¿está bromeando? ¿No dijo que el límite del tercer anillo es de 1,760 años? ¿8,000 años? ¿Acaso su cuerpo es de titanio? Ese es el límite teórico para un maestro común. El Yu Chen claramente no es uno del montón. Su espíritu marcial es extremadamente especial. Seguro consumió algún tesoro celestial extremadamente raro. Atención. Este es el primer escuadrón imperial Tiandou. Capitán, Yu Chen. Vicecapitán, Yu Tian. Miembros. In Nin. Vaya, tienen una alineación muy lujosa. Pero los pequeños monstruos de Silaike no son presa fácil. El alumno refleja al maestro. Vamos al grano. 7 contra 7. Combate en equipo. Que empiece ya. Ataque frontal, control, amplificación. En la historia original, este equipo masacró al escuadrón imperial. Lástima que ahora estoy yo aquí. Hoy voy a aplastar contra el suelo al elegido por el destino. La tabla de rayo. Control de área y curación constante. Esta formación no tiene ni un solo punto débil. Chen Yuan, ¿cuál es el plan? Los hermanos sí, al frente. Tienen, desgana el flanco izquierdo. Yufen, contención de las alturas. Yazi, bloquea la zona comunidad. Yenlen, protege a todo el equipo. Capitán, ¿y qué hay de Tang San? ¿Tan San? Yo me encargo personalmente. Xiao San, tu misión es observar y contener a Yu Chen Yuan. Bajo ningún concepto te lances contra el de frente al principio. Debes ingeniártelas para forzarlo a revelar ese extraño y siniestro tercer anillo mágico. Tan San. Veamos de qué es realmente capaz tu hierba plateada azul. Hierba plateada azul. Prepárate. Primer anillo mágico, enredadera. ¿Imposible? ¿Mi hierba plateada azul ni siquiera puede acercarse? Prisión espiritual oscura. Están interfiriendo mi flujo de poder. Xiao Wu ataca por la retaguardia. Ah, Red mágica del trueno infernal. ah, Tu hierba plateada azul no puede salvarlo. Maldición, este tercer anillo mágico es incluso más aterrador de lo que predijimos, 10 veces peor. Una vez que estemos atrapados, la formación de Sek colapsará en segundos. Tan San, no dejes que la red de truenos se expanda. Segundo anillo mágico, parásito. Buen enfoque. Lástima que esa hierba inútil tuya sea demasiado débil. arco lumbar. ¡Ay! ¡Ja! ¿Cómo puede ser tan rápido? Bloqueo. ¡Ah! Terremoto. ¡Ah! Ya no podemos esperar más. Tendré que usar eso. Tan San, si te atreves a usar ese pedazo de chatarra. Oculta para herir a mis compañeros. Haré que seas el primero en salir de aquí en camilla. Tan San ha perdido su capacidad de combate. Victoria del equipo Tiandou. La élite es imbatible. ¿Cómo supiste que iba a usar un arma oculta? Porque los micromovimientos de tus dedos al tensarse no se parecen a un maestro mágico. Revelan intención de ataque. Y están llenos de vulnerabilidades. Ni el instructor Zhao Wuji captó esas microexpresiones. Y él las descifró al instante. Su capacidad de observación es aterradora. No manejas mal la hierba azul plateada, Tan San. Pero si esas eran todas tus cartas bajo la manga, jamás podrás vencerme en la vida. La próxima vez seré mucho más fuerte. Te estaré esperando. Yu Chen Yuan.
¿Cómo demonios lograste esa configuración de anillos mágicos? Las teorías pueden guiar al cultivador, viejo maestro. Pero jamás deben convertirse en la jaula que lo aprisione. Si lo cree imposible, es porque su mente está atrapada en viejos dogmas. Y su visión del mundo es todavía muy limitada. Es una realidad, pues, con Israel. Si la resistencia de la hierba de Tanshan hubiera sido el doble, y si todo Sek estuviera a nuestro mismo nivel, ¿alguno diría que habría ganado tan fácil? Tanshan no es ningún PvE. Fue neutralizado por la tabla de piedra infernal. No le va a buscar como seis. Si Chen Yuan no lo hubiera tenido tan contra las cuerdas, mi niebla venenosa habría sido barrida por su línea de fuego. ¿Tú qué piensas, Chen Yuan? Sek no es una amenaza, todavía. Pero sí una enfermedad crónica terriblemente problemática. Tanshan se adapta a una velocidad demencial. Hoy perdió por su esencia, pero cambiará de estrategia. No limites tu mirada al torneo de élite continental. Ahí está la élite del Salón de Almas y la Academia Estrella. Redoblen su entrenamiento. Ya. Ah. Yu Chen Yuan, ¿eres un monstruo o el inicio de una nueva era? Tus dedos están llenos de fallos. Ni siquiera puedes calmar tu mente. Que mi mejor técnica fue leída por él. Como un chiste. No lo acepto, maldita sea. Yu Chen Yuan, la próxima vez, no te daré oportunidad de leerme antes de atacar. Un anillo mágico tan aterrador no es normal. Aún no es suficiente. Antes de ser maestro mágico, debo conseguir un hueso mágico supremo. Que sea compatible con la tabla de piedra o... despertar por completo el quinto dominio venenoso. Informe secreto de la sucursal del norte. Yu Chen Yuan, 12 años. Dominio de la tabla de piedra infernal, nivel 33. Configuración de anillos, púrpura, púrpura, púrpura.